Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dios bendiga su santa y poderosa palabra en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? Gloria a Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Hay algo importante que tenemos que recordar, que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por quienes nosotros somos, sino por lo que Cristo hizo a través de nosotros. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta mañana a aguas profundas. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo me quiere llevar a aguas profundas. Gloria a Dios. Pero bien, yo quiero empezar diciéndote lo que viene a ser un discípulo. Discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En la Biblia, un discípulo es un seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos seguidores de Jesucristo hay en esta mañana? Amén. Y este discípulo aprende de él y se compromete a vivir como él. Se compromete a andar con él y se compromete a hacer la voluntad de él y no la voluntad de los hombres. ¿Cuántos pueden decir amén? De ahí que uno denote que uno aprende del otro. ¿Quién aprende? El discípulo aprende ¿de quién? Del maestro. Gloria a Dios. Pero para ser un discípulo necesitamos algunos factores y compromisos, y uno de ellos es la obediencia. Obediencia, amén. Y obediencia es hacer lo preciso aun cuando tú no quieras hacerlo. Hacer la voluntad del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo vino para darnos no solamente consolación. El Espíritu Santo no solamente vino para ser nuestro amigo, sino que el Espíritu Santo también vino para manifestar su gloria y su poder aquí en la tierra. El gran problema de la iglesia es que en este tiempo la iglesia está apagada, la iglesia está dormida. Los hombres y mujeres simplemente vienen a un culto dominical y a veces para pasar el rato o para que lo vea el público, pero realmente los hombres que están llenos de la presencia de Dios vienen para ser llenados cada día de la presencia de Dios. Ahora bien, más de uno me dijo: pastor, pero yo ya fui bautizado. Realmente ahí se murió mi viejo hombre. Y yo le dije: te equivocas, el viejo hombre lo tienes que matar todos los días. Porque yo cuando aprendí que ese sinvergüenza se levantaba cada mañana, yo lo tuve que ahogar cada día. ¿Y cómo tú lo ahogas cada día? Entrando a las profundidades del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, seguramente no toda la gente podrá entrar en la iglesia, pero sí puedes meter toda la iglesia a Getafe, a Madrid, a España, porque estás lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en esta mañana va a impulsarte a un conflicto. Pregúntame cuál es el conflicto. Y el conflicto es que vas a tener que luchar con las fuerzas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos simplemente esperando que las cosas pasen, cuando realmente los avivadores son los que provocan las cosas. Los avivadores son los que cambian las atmósferas. Los avivadores son los que dicen: ¿sabes qué? Hasta aquí Satanás tuvo lugar de mi vida, de mi casa, de mi familia. Yo no soy el mismo cuando yo recibí el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Dile al que está a tu lado: tú eres un discípulo.
Pero yo quiero darte una diferencia. Porque hay uno es el bautismo en el agua y el otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Uno es bautismo en agua y otro es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo entre los dos solamente veo algo muy parecido y después muchas diferencias. Y yo quiero compartirlas contigo lo que el Señor me ministró. Y solamente hay una similitud. Ambos son bautismos, ¿sí o no? Uno es inmersión en el agua, pero otro es inmersión en el Espíritu de Dios. Más de ello, solo hay diferencias. El bautismo en agua es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De testimonio. Un símbolo de confesión pública de que realmente a partir de ahora tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. Amén. Pero en el bautismo del Espíritu, yo quiero darte una buena noticia. No es un símbolo, sino es una experiencia. Una experiencia que solamente los que anhelan celosamente pueden obtenerlo. Hay personas que aún no han recibido el Espíritu Santo. Es verdad que dice la palabra, todo tiene su tiempo. Pero yo aprendí que cuando yo anhelo celosamente algo del Espíritu, el Espíritu comienza a oír mi clamor y me dice: yo no te voy a dejar de la misma manera, porque yo quiero hacer algo diferente contigo en esta mañana. Yo quiero hacer algo diferente contigo. Pero cuando hablamos en el bautismo del Espíritu, Pastor Daniel, muchas veces hay mucha ambigüedad al respecto. Ahora bien, ¿en qué se diferencia del nuevo nacimiento? Vamos a hacer una breve lista de lo que ocurre cuando uno se convierte en cristiano. Convertirse en cristiano consiste en 4 eventos principales. 1 es conversión, 2 es nuevo nacimiento, 3 es bautismo en agua. Pero el cuarto punto es el bautismo en el Espíritu Santo. Y una iglesia avivada es una iglesia que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay 2 cosas que suceden inmediatamente cuando nosotros llegamos a la fe. Es la conversión y el nuevo nacimiento. Tú te conviertes al Dios vivo y al Dios real y empiezas a creer en Jesucristo. En ese momento tú naces de nuevo, pero el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es decir, que cuando tú te bautizas en agua, tú ya tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. De Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. La conversión, hermanos, la haces tú mismo. El nuevo nacimiento, tú eres el que decide. Pero en el bautismo del Espíritu Santo no depende de ti, depende de Él. Y Él lo que está viendo es tu corazón. Pero de ahí pasan 2 eventos más adelante que suelen tener lugar. Y es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a entender algo. En el bautismo del agua muchas veces no es visible. No sé si te pasa que en el bautismo del agua tú te has bautizado, has pasado por las aguas bautismales, pero muchos de los que tienen a tu lado no saben que tú te has bautizado, ¿verdad o no? Pero cuando es el bautismo del Espíritu Santo, todo el poder de Dios se hace visible a través de tu vida. El bautismo en agua muchas veces no se hace visible, pero cuando es el bautismo del Espíritu Santo hay una transformación verdadera, hay un cambio genuino. Cuando es el bautismo del Espíritu Santo, tú no quieres estar en el mismo lugar, tú quieres predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay el bautismo del Espíritu Santo, tú no pierdes el tiempo por lo que te critican o te murmuran. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú lo que quieres que los demás que tienes a tu lado en tu círculo social también puedan ser llenos de esa hermosa presencia. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver también con Jesús, cuando Él estaba en el vientre de su madre, Él ya tenía el Espíritu Santo, pero solo cuando fue
bautizado en el Espíritu, dice la palabra, cuando fue llevado al desierto, fue lleno de la presencia de Dios. Yo quiero decirte que estás por buen camino y también lleno del Espíritu Santo. A través del bautismo trae dones del Espíritu, trae talentos, trae arrepentimiento. Y es necesario que nosotros podamos tener ese poder para trastornar esta nación. Porque muchos hemos familiarizado al Espíritu Santo. Cuando yo me familiarizo con algo, cuando yo me familiarizo con alguien, yo veo a mi esposa y a veces yo le hablo de tú a tú. Hola, amor. Muchos le dicen que familiarizan con ella. Hola, Denise. A mí me dicen, hola, Alex. Pero cuando hay un respeto, no hay familiaridad. Cuando hay un respeto por el Espíritu Santo, tú sabes que lo que haga el Espíritu Santo va a ser lo correcto, aun cuando tu corazón esté a las espaldas de Él. Aun cuando tu corazón no quiera hacerlo, cuando el Espíritu Santo, uno está lleno de la presencia de Dios, tú le vas a decir, Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen vivos? Gloria a Dios. Pero hay algo, hermanos, que Dios me estaba ministrando. Es que voy a empezar con Pablo. Y podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 19, que Pablo había llegado a la ciudad de ¿qué? De Éfeso. Una ciudad muy comercial, una ciudad donde había realmente un puerto marítimo y donde mucha gente venía y se iba. Y Pablo llegó a ese lugar. Ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, donde tú vayas, algo tiene que pasar. Donde tú llegues, algo tiene que suceder. Donde vayas a la casa que vayas, el Espíritu Santo tiene que liberar. ¿Por qué? Porque lo que tú no puedes hacer es perder el tiempo en ñoñerías, sino lo que tienes que hacer es buscar del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo él llega a esa ciudad. Y él estaba siendo ese misionero que iba de región en región. Pero dice la palabra que llega a esta ciudad y que habían unos discípulos, pero ni siquiera habían oído al Espíritu Santo. El Señor lo que me ministraba era lo siguiente: hay hombres y mujeres de Dios, porque son de Dios, pero que realmente han perdido el amor por el Espíritu Santo. Han perdido el temor por el Espíritu Santo. Han perdido la reverencia por el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo Pablo le pregunta y le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo no se sentó a hablar con ellos y decirle: ah, mira, Pastor Daniel, ¿cómo ha sido tu vida de creyente? ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? No. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritu y la revelación del Espíritu hace que donde tú vayas, tú digas: ¿sabes qué? Es necesario que tú vuelvas a los pies de Cristo. Es necesario que tu vida sea cambiada. Es necesario orar por tus hijos para que vengan a la congregación. Es necesario que ores y ayunes. Es necesario que tú vivas una vida santa, porque el que es 3 veces santo quiere que tú lo imites, quiere que tú seas igual, quiere que tú hagas lo mismo que lo que hace el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo Pablo llega y le pregunta entonces qué fue bautizados. Y ellos dijeron: el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de agua, pero no en el bautismo del Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesús el Cristo. Pero entonces cuando oyeron, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí hay personas en esta mañana que aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo.
han sido bautizados en agua, pero no en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en lo secreto, pero también es Dios en lo público. El mismo Dios que oras en lo secreto es el mismo Dios que te va a recompensar en público. El caballo se avista para la batalla, dice la palabra, pero ¿de quién es la victoria? De Jehová. La victoria es del Espíritu Santo. Tu victoria está asegurada cuando tú tienes de la mano al Espíritu Santo. Donde tú vayas a las calles, las potestades tienen que retroceder. El infierno tiene que temblar. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres cualquiera. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene. Al Jehová el Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth. Él es nuestro Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y por eso es que en esta mañana hay una palabra que Dios me ministró para alguien. Y me dijo: dile a ellos que no teman, porque la existencia la provoqué yo mismo. No teman porque ustedes tienen al Espíritu Santo. Aquí hay personas con enfermedades, pero el Señor te dice: no temas porque tú tienes al Espíritu Santo. Yo prefiero morirme con Cristo que vivir una vida desordenada que me lleve al infierno. Yo prefiero hacer las cosas bien ante los ojos de Dios que ante los ojos de los hombres. Por eso es que nosotros tenemos que recordar lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestras vidas. Pero hay algo importante: ellos no estaban completos, Pastor Daniel. No estaban completos porque aún no estaban bautizados en el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: en esta mañana Dios te va a completar. ¿Tú sabes lo que es predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo? ¿Sabes dónde yo aprendí el secreto? No fue en esta nación, fue en la República Dominicana. Ahí aprendí el secreto. Ahí no es que están mirando el tiempo como algunos hacen para irse ya. Ahí no se van hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y si tienen que pasar 4 horas para ser bautizados por el Espíritu Santo, se quedan. Pero ahora mismo todo es protocolario, todo es con hora, todo es con tiempo. ¿Sabes qué? No, ya tiene que terminar el culto porque yo me tengo que ir. Así el Espíritu Santo quiere que Él te utilice. Así quieres ser bautizado en el Espíritu Santo. Dios no puede poner cosas grandes en corazones pequeños. Dios no puede hacer cosas grandes en personas que no están dispuestos a pagar el precio con el Espíritu Santo. Por eso, si alguien no quiere andar contigo, es problema de esa persona. Yo voy a continuar con el Espíritu Santo. El problema no va a ser mío, va a ser de la persona que no quiere estar a mi lado. Porque con ellos o sin ellos, el Espíritu Santo puede hacer una gran obra en tu vida. Puede hacer un gran trabajo en ti. Dios está trabajando con nosotros, iglesia. Dios está trabajando en nuestro interior para que Él se pueda manifestar. Pero cuando hay falta de revelación, vivimos cohibidos de ciertos recursos. Un día un joven me dijo: pastor, pero ahora viene el Congreso y falta dinero. Y yo dije: ¿sabes qué? Quiero darte una buena noticia. El cielo sigue abierto para los hombres y mujeres que están dispuestos a pagar un precio con el Espíritu Santo. Lo que me llama la atención, hermano Dairo, es que dice que ellos dicen que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Eso me da a entender que hay gente que puede tener título, pero sin el Espíritu Santo. No hay forma de ser efectivo en el reino de Dios sin no tener al Espíritu Santo. Oh, siento la presencia de Dios en esta mañana. Ellos estaban caminando sin poder. Ellos estaban caminando sin esa hermosa presencia. Pero llega Pablo, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él impone manos y dice que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que ha oído hablar del Espíritu Santo, pero aún no lo conocen.
¿Cómo es posible que tú hayas oído hablar de poder, pero no tienes poder para manifestar al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que tú hayas oído del Espíritu Santo, que es poder vivo aquí en la tierra, y tú no manifiestes el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra? Pero quiero darte una buena noticia. Algo puede cambiar en esta mañana. Tanta gente oye hablar del Espíritu Santo, van a las congregaciones semana tras semana, pero no lo conocen. Solo conocen la palabra, pero no conocen al Espíritu Santo. Y quiero decirte, la palabra que es espíritu y es vida. La palabra va unida al Espíritu, pero cuando tú no tienes al Espíritu Santo, la palabra es hueca, es como símbolos que se mueven de un lugar a otro, pero que no va a causar efectos en los corazones de los hombres. Pero tú, cuando lo recibes, Pastor Daniel, es como un fuego que cae dentro de ti. Tienes anhelo de irte al cielo. Tienes anhelo de predicar a multitudes. Tienes anhelo que el mismo Dios que tú has conocido, también otros lo conozcan. Pero yo te voy a decir algo, y te lo voy a soltar sin anestesia. Hay gente que tiene más títulos que unción. Hay gente que tiene más grandeza que aceite. Y ya te quiero decir que el Espíritu Santo se mueve en 4 puntos principales: salvación, bautismo del Espíritu, liberación y sanidad. El gran problema de la iglesia que hemos perdido en los puntos, y es que no solamente se trata de salvación, sino también del bautismo del Espíritu. Pero no solamente el bautismo del Espíritu, sino también la liberación. Necesitamos ser libertos de muchas cosas de nuestra vida que aún nos atan y no dejan que podamos ver las promesas eternas del cielo en tu vida. Pero donde tú estás y donde está el Espíritu Santo, podemos ver con el apóstol Pablo, que es mayoría, que todo es perfecto. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo me decía: hay gente que está disfrutando, Alex, de las bendiciones, que están preparando y prosperando en su negocio, que yo he dado respuesta a la sanidad, pero no significa que el Espíritu Santo te apruebe. Porque una cosa es que Dios te utilice y otra cosa es que el cielo te apruebe. A mí lo que me importa es que el cielo me apruebe, no solamente que me utilice. Ahora, una palabra fuerte me dio en esta madrugada y me dijo: dile a la iglesia que no se vuelvan románticos desobedientes. Románticos desobedientes. El romántico desobediente, Pastor Daniel, es de las personas que le dice: ay, Espíritu Santo, cuánto te amo. Espíritu Santo, cuánto te anhelo. Espíritu Santo, cuánto te valoro. Pero hace todo lo contrario de lo que la palabra dice. El que está lleno del Espíritu Santo alaba al cielo, pero también abraza al hermano que lo tiene al lado. ¿Sabes por qué aún no hay un avivamiento? Porque muchos de nosotros estamos en competencia en vez de complemento. Y estamos más preocupados por lo que hace el PGM de tal que por lo que el cielo quiere hacer conmigo. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo alabo lo que el cielo hace con el PGM de mi hermano, porque yo sé que conmigo también Él lo va a hacer de la misma manera. Gloria al que vive. Nosotros en estos días necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, es una vida sin futuro. Ya voy a acabar, no me mires cabreado. Pero ahora me queda mucho que dar, pero con esto voy a terminar. ¿Cómo es posible
que Sansón, teniendo una fuerza descomunal, haya acabado como acabó, y que ni siquiera se haya dado cuenta que Jehová se había ido. Podemos ver la comparación entre el apóstol Pablo, que donde va manifiesta el poder del Espíritu Santo, pero también podemos ver en Sansón que teniendo el poder, la fuerza del Espíritu, se fue el Espíritu y ni siquiera se enteró de que el Espíritu ya se había ido hace rato. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hemos perdido una vida, Pastor Daniel, de relacionamiento, una vida de santidad. El Espíritu Santo no puede morar en templos sucios. Ponme Gálatas, por favor, que el Espíritu me ministra. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sigue, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta mañana el Señor te quiere decir: si tú ahora mismo estás con una de estas obras de la carne, es tiempo de volver a tener un relacionamiento con el Espíritu Santo. Los padres de Sansón le habían aconsejado, como muchos hermanos te pueden aconsejar: no forniques, no adulteres, no te emborraches. Pero ¿hizo caso a Sansón? No. ¿Y cómo fue la consecuencia? Terminó encadenado, sin ojos y como un payaso. ¿Sabes qué es el payaso? El payaso es una persona que se pinta su cuerpo y se pinta su cara y hace reír a los demás. Pero en el mundo espiritual, un payaso es una persona que Satanás se ríe de él porque no causa violencia a las tinieblas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que cuántos en esta mañana están dispuestos a reconciliarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más real de lo que tú ves. El Espíritu Santo es más real de lo que tú inhalas. Mi pregunta en esta mañana: si tú te alimentaras de la palabra de Dios y si te alimentaras de la presencia del Espíritu Santo ahora mismo y comieras de eso tu cuerpo, ahora mismo tú estuvieras muerto o estuvieras vivo. Porque de lo que te alimentas es lo que eres influencia para otros. No me pidas que el Espíritu Santo haga más en ti cuando tú no estás dispuesto a hacer más para Él. Es necesario, mis hermanos, que si nosotros no estamos alineados al Espíritu Santo, en esta mañana nos alineemos. Mira, hermano, yo siempre le digo a los jóvenes: si tú me dices ahora mismo que tú eres 3 veces santo, me dices que eres santo y que no cometes pecado, quiero orar por ti para que el cielo te lleve. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos fallamos y todos en algún momento estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo pagó precio por tu vida y por tu mía y por la mía, y nos ha hecho libres. Pero la libertad tú la quitas cuando tú haces que el pecado te gobierne. Muchos están casados con el pecado
Pero es necesario divorciarse del pecado y casarse con el Espíritu Santo. Porque cuando tú te casas con el Espíritu Santo, tú y el Espíritu Santo son uno solo. Y donde vas tú, va el Espíritu Santo. Donde tú caminas, camina el Espíritu Santo. A la casa que tú vas, ahí se mueve el Espíritu Santo. Porque cuando tú te casaste con el Espíritu Santo, tú hiciste pacto con Él perpetuamente. Cuando tú te casas con el Espíritu Santo, tú le dices al enemigo: hello, bye bye. Porque ¿sabes qué? A partir de ahora tú no tienes autoridad sobre mi vida. Lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Di en esta mañana: algo debe morir en mí para que el Espíritu Santo viva en mí. Algo debe morir en mí para que el Espíritu Santo viva en mí. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los levante en esta mañana? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los llene en esta mañana? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los llene de su presencia en esta mañana? Hay alguna palabra que me dio el Señor y me dijo lo siguiente para alguien. Puede ser que ahora mismo tú estés como el equilibrista. ¿Tú has visto al equilibrista? El equilibrista se mueve de aquí para allá. Y puede ser que algún momento tú te hayas caído de la cuerda del camino de Jesús. Puede ser que algún momento tú te hayas caído y hayas sufrido por ello. Pero lo bueno que nos espera en el final de la recta es la misericordia y la gracia de Dios. Y si te caíste una vez, dice la palabra, 7 veces se cae el justo, pero el Espíritu Santo los vuelve a levantar, te vuelve a purificar, te vuelve a sanar, te vuelve a libertar, te vuelve a purificar. Dile en esta mañana: Espíritu Santo, lléname de nuevo, lléname de nuevo, lléname de nuevo. Te pido perdón por las veces que ignoré tu voz, que no te hice caso. Espíritu Santo, que no te tomé en cuenta las veces que yo te ignoré. Yo sé que tú eres un regalo del Padre para mi vida, que has venido para consolarme, para dirigirme, para guiarme, para llevarme por buen camino, para que tú seas mi amigo, Espíritu Santo. No me quiero ir de este lugar, Espíritu Santo, hasta que tú hagas algo nuevo en mí. Si me tienes que romper a 1000 pedazos, rómpeme, porque tú, Espíritu Santo, eres experto en volver a reconstruir todo lo que estaba roto. Oh, Shatarama Quinta Rabasaya. Oh, Rukutu Ale Shatababa. Hoy día en la mañana es una mañana de salvación, una mañana de llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte aquí al altar, que estaremos orando por ti. Todos los que quieran recibir del Espíritu Santo, el altar está encendido.